Mientras la pandemia sigue creciendo en algunos países, en otros ya se ha estabilizado e incluso hay algunos en los que está disminuyendo. Eso lleva a que algunos países, algunos gobiernos, estén pensando ya en cómo volver a la normalidad. A eso se le está llamando la desescalada, es decir, el procedimiento para ir suprimiendo las medidas excepcionales que han mantenido confinadas en sus casas a millones y millones de personas. La desescalada es como bajar la montaña. Si es difícil subirla, puede ser incluso más peligroso bajarla. Te puedes pegar un golpe grande, por eso es un tema realmente delicado. También la Iglesia está planteándose cómo hacer esa desescalada. El Vaticano ya ha anunciado que volverá al culto público. Nunca ha dejado de haber culto en el Vaticano, pero volverá al culto público a partir del día 4 de mayo y muchas conferencias episcopales han solicitado a los respectivos gobiernos que permitan ya a los fieles ir a misa. Pienso, por ejemplo, en España, Argentina, Alemania, Austria, pero que yo sepa, solo en este último país ha habido ya una respuesta positiva de parte de las autoridades. En otros países todavía eso no se ha pedido, pero sí que están pensando en consagrar sus pueblos a la Santísima Virgen, con un poco de retraso, porque hay algunas naciones que ya lo han hecho. En Italia y en Estados Unidos lo harán en el próximo mes de mayo. Pero, repito, si hay una desescalada con respecto a cómo se tiene que celebrar el culto, tenemos que plantearnos qué le vamos a ofrecer a esos fieles cuando regresen a la iglesia. Lo único que se va a hacer es preparar los templos para que la gente se siente a una determinada distancia o que lleven las mascarillas. Me parece que eso sería realmente muy pobre. Tengo que insistir en una cosa, porque sé que cada vez que hablo de esto hay personas que se sienten muy ofendidas. Es decir, hay personas que han perdido a seres queridos o cuya situación económica está muy mal debido a la pandemia y consideran ofensivo que alguien, en este caso yo, pueda decir que de este terrible mal que se ha cobrado tantas vidas inocentes puede salir algo bueno. A pesar de eso, y sin deseo de verdad de ofender a nadie, porque comprendo los sentimientos de las personas que han sufrido, que están sufriendo, insisto en que de este mal tenemos que intentar sacar algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Repito, del mal, sin deseo de ofender a nadie, pero ¿qué es lo positivo? Imaginemos que la Iglesia hubiera podido lograr, a mí me parece que evidentemente hubiera sido imposible, pero imaginemos que hubiera podido lograr que los católicos practicantes y buena parte de los no practicantes hicieran 2 meses de ejercicios espirituales, 2 meses de retiro absoluto, 2 meses en que han tenido muchísimo tiempo para rezar y que han asistido diariamente a misa, aunque ciertamente ha sido virtualmente, que no tiene nada que ver. No cabe duda de que la misa presencial es muchísimo mejor, sobre todo por la comunión, pero bueno, algo es algo. Imaginemos que esto hubiera sido posible. Sé que, lo dicen las estadísticas, lo que más se ha consumido en este tiempo ha sido la pornografía. Esto está haciendo un daño que costará muchísimo erradicar. Pero después de la pornografía, lo que más se ha consumido en este tiempo han sido materiales de tipo religioso. No solamente católicos, pero materiales de tipo religioso, online, es decir, a través de las redes. Bueno, pues imaginemos que la Iglesia hubiera podido conseguir que todos sus católicos, todos sus fieles, y no solamente los practicantes, estuvieran durante 2 meses encerrados en ejercicios espirituales, con la misa diaria, con meditaciones diarias y con oración diaria. Después de esos 2 meses, lo único que le va a ofrecer a esos católicos es cómo tienen que sentarse en los templos. Hay que preguntarse necesariamente cómo es esa gente, cómo son esos fieles que ahora van a volver a llenar las iglesias. ¿Qué es lo que esos fieles necesitan? Necesitan comulgar, necesitan confesarse, pero necesitan también algo más. ¿Qué iglesia es con la que se van a encontrar? Una cosa
general en todos los países es la llamada a la unidad por parte de las autoridades políticas. A veces se hace de forma muy interesada, ciertamente, pero todo el mundo está convencido de que ante una situación tan dramática, tan excepcional como esta, si no hay unidad por parte de las fuerzas políticas, no se va a poder afrontar con éxito los retos que está, sobre todo de tipo económico, que está generando la pandemia. Yo creo que lo mismo es lo que tiene que hacer la Iglesia. Esa gente que ha estado durante 2 meses escuchando a Dios, como no había hecho nunca, que ha estado rezando, que muchos de ellos serán, por supuesto, católicos practicantes convencidos, pero otros no, otros eran católicos tibios, porque ha habido en estos meses muchas conversiones. Esa gente, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con una Iglesia dividida y en guerra civil como la que llevamos ofreciendo desde hace más de 60 años? Si los gobiernos reclaman unidad para poder hacer frente a la crisis, ¿no tendrá la Iglesia también que mostrar y ofrecer unidad a esos fieles que vuelven a ella después de haber hecho una profunda experiencia de Dios? Será diferente la profundidad, pero desde luego una experiencia de Dios como no habían hecho en su vida. La Iglesia tiene que ofrecer lo que los fieles reclaman, y lo que los fieles reclaman es Dios. Esta gente que vuelve a la Iglesia es mucho más religiosa que la que existía hace 2 meses, incluso aquellos que ya eran profundamente religiosos hace 2 meses. Y esta Iglesia, si no le ofrece a esa gente la espiritualidad que necesitan, les va a defraudar y se pagarán las consecuencias gravemente. Pero ¿cómo se puede ofrecer la unidad? La unidad solamente se puede ofrecer en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a su mensaje, en torno a la palabra de Dios y a la tradición. No una tradición entendida como adoración de cenizas, ciertamente, sino una tradición entendida como transmisión del fuego de Cristo, de ese fuego que Él vino a traer a la tierra. Pero ¿cómo vamos a transmitir el fuego de Cristo si muchos han dejado de creer que Cristo sea Dios? Bueno, todavía no se atreven, algunos ya sí, pero bueno, todavía no se atreven la mayoría a decir que Cristo no es Dios. Pero cuando piden que su mensaje se actualice al mundo, que su mensaje se adapte al mundo, que su mensaje se vea cercenado y suprimido de algunas cosas porque no gustan al mundo, porque están pasadas de moda, porque no son actuales, porque hay que reinterpretarlas, están negando, de hecho, la divinidad de Cristo. Esa Iglesia que cercena, que corta, que fracciona, que echa fuera una parte del mensaje, esa Iglesia que considera que son cenizas, la defensa de los dogmas que nos sirven como las grandes columnas que sostienen nuestra fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la exigencia de que no se pueda comulgar si no es en gracia de Dios, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, la existencia de la vida eterna y de un juicio previo a la entrada en esa vida eterna, marcado por la misericordia y por la justicia de Dios. Si todo esto, que es lo que la tradición, la sana tradición, ha presentado siempre desde hace 2000 años y con gran sufrimiento a los hombres, a los católicos, si todo esto se consideran cenizas y lo que hay que hacer es adaptar la Iglesia al mundo, ¿se va a poder alcanzar la unidad en torno a esa disminución del mensaje, a esa fragmentación, no solamente del mensaje, sino a la ruptura de lo que supone la fe en la palabra y en la tradición? Yo creo que no. A mí me parece que los defensores de la palabra y de la tradición han demostrado durante los últimos 60 años, pero desde luego durante los últimos años, su capacidad de resistencia. Aguantan los insultos, los desprecios y a veces las persecuciones. Y desde luego no se van a rendir. Si queremos ofrecer unidad y queremos ofrecer espiritualidad a estos fieles que vuelven a la Iglesia después de 2 meses de estar encerrados, a estos fieles queremos ofrecerle lo que ellos demandan, que es espiritualidad y que es Dios, solo podemos hacerlo en torno a la palabra y a la tradición. O eso, o seguirá la guerra civil. Y eso, desde luego, es lo peor que puede ocurrir. Una
casa, un reino, una iglesia en guerra civil, dijo el Señor, se derrumba casa tras casa. La gente nos pide a Dios. La gente vuelve a reclamarnos lo esencial. Y no que le hablemos de la Pachamama o no que le hablemos de que tenemos que hacer la comunión para todo el mundo, incluidos los protestantes, o que hay que plantearse las sacerdotisas, o todo eso es algo que genera división. Insisto, o volvemos a lo esencial, o volvemos a Cristo, o volvemos al respeto de la palabra y a aquella tradición sana que nos ha transmitido íntegro el mensaje, insisto, o continuará la guerra civil y estaremos defraudando a esos hombres que esperan de nosotros que seamos los vínculos que ellos necesitan para encontrarse con Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.